Bienvenidos de nuevo al curso de React Intermedio, donde veremos las rutas, navegación y portales y más específicamente la navegación por la aplicación. ¿Qué vamos a dar en esta lección? En esta lección vamos a dar cómo funciona la navegación en una aplicación web, cómo se usa el historial de navegación en dicha navegación, cómo podemos integrar este historial de navegación con nuestro router, que ya hemos dicho que utilizaríamos la librería React Router durante este curso, y cómo poder realizar algo que sin duda os habréis estado preguntando, ¿no? Aparte de usar el componente link del que hablábamos en la anterior lección, ¿cómo podemos navegar programáticamente con React Router? Es decir, sin necesidad de tener un elemento, un componente por plantilla. Vale, la navegación en una aplicación web funciona por tres pasos, por así decirlo, ¿vale? Son tres grandes bloques los que lo conforman. El primer bloque es el enrutamiento. El enrutamiento, que es lo que hemos visto previamente, es la ocultación condicional de los componentes. En una aplicación web como en el navegador, pues evidentemente hay un enrutamiento que se hace realmente a nivel de servidor, que es el que envía las páginas dependiendo de la ruta. Y este enrutamiento no consiste más que si esta página coincide con este componente, mándame este componente, muéstrame este componente. Todo esto se basa en coincidir, o sea, en hacer coincidir el nombre de la ruta con una expresión regex. Las expresiones regex, pues no sé si las conoceréis, son básicamente un tipo de expresiones regulares que nos permiten seleccionar texto. El segundo bloque del que se compone la navegación en cualquier aplicación web es la navegación. La navegación es el mandar, el gestionar los parámetros, la búsqueda y los hashes. Y la recuperación de los mismos, no solamente el envío. De forma que cuando lleguen esos hashes, estas búsquedas y tal, podemos actuar de alguna manera. Y el tercer apartado que concibe básicamente la aplicación web es la gestión del historial. Es importante la gestión de historial porque es lo que nos permite en un navegador volver hacia atrás, volver hacia adelante, poder retroceder X pasos. Entonces, toda navegación, todo enrutamiento, toda solución para la navegación en una aplicación tiene que tener en cuenta también el historial. Y para ello veremos cómo funciona el historial de navegación. El historial de navegación es una API realmente del navegador. El navegador gestiona internamente su historial, pero nos expone una serie de métodos que nos permiten modificarlo, acceder a él e incluso navegar por él. Esto lo hacemos mediante una API de HTML5 que se llama History. Esta interfaz, como os he dicho, nos permite manipular el historial, nos permite acceder a las URLs anteriores y nos permite saltar de un punto a otro. React, a través de React Router, tiene una implementación de un componente que nos permite acceder a esta interfaz de forma que React Router pueda conectarse con el historial y hacer las operaciones frecuentes de historial, como añadir una entrada al historial, retroceder a través de una entrada del historial, etcétera, etcétera. Entonces, veamos primero cómo funciona la interfaz de historial de HTML5 por daros un poquito de contexto sobre su uso y funcionamiento. Aquí podéis ver perfectamente cómo definimos el historial como window.history, así accedemos a la interfaz y podemos hacer primero las opciones básicas, los métodos básicos que son back y forward. Back básicamente irá una página hacia atrás, forward irá una página hacia adelante. Realmente estos dos métodos son una forma abreviada de utilizar el método go. El método go lo que hará será avanzar o retroceder un número X de veces en el historial. Por ejemplo, si hemos navegado dos páginas, la 1, la 2 y hemos llegado a la 3, si hacemos go -2, iremos a la 1 de nuevo, porque retrocederemos dos veces. Si sin embargo hemos ido así y hemos vuelto a la 1 y hacemos go 2, avanzaremos de nuevo a la 3, porque haremos de nuevo dos veces y go 1 será a la 2, evidentemente. Luego, otra cosa que nos permite el historial es tener un acceso a cuál es la pila de navegación, o sea, cuántas entradas en el historial. Hemos navegado 100 veces, hemos navegado 500, pues podemos hacer un history.length, porque realmente history se comporta en ese sentido, tiene parte de la interfaz de un iterable.
Y ahora llega quizás la parte más importante, más interesante de la interfaz History, que son los states. Realmente nosotros podemos generar historias, o sea, podemos generar entradas en el historial o podemos reemplazar las historias en el historial. De forma que nosotros podemos desplazarnos a un punto dado y generar una historia. Esto es muy importante a nivel de JavaScript, porque realmente en JavaScript cuando navegas, el navegador no genera una nueva entrada en el historial, porque la navegación, como hemos dicho, es simulada, es de mentira. Como es una navegación simulada, es necesario hacer el desplazamiento y luego generar una entrada artificial. Entonces, en HTML5, en la API de HTML5 de History, esto lo vamos a hacer usando PushState. PushState, como podréis ver, lo que nos permite es crear una entrada en el historial con un objeto. Podemos crear, me refiero a un objeto, podemos crear un estado, un título para el historial, para la entrada del historial y una dirección, y genera esa entrada automáticamente el historial, de forma que si le damos atrás intentaría volver de nuevo a lo que hemos generado, si es que existe. Sin embargo, hay otra forma de utilizar History que consiste en Replace State. Push State, una vez hacemos esta entrada en el historial, hará una redirección, intentará avanzar hacia ese punto. Sin embargo, Replace State no generará una nueva entrada en el historial, sino que reemplazará la existente. Es muy útil porque nos permite cambiar una entrada que por algún motivo no nos interesa, ha habido una redirección o lo que sea. Push State genera una nueva entrada, Replace State nos permitirá coger la entrada actual y reemplazarla, lo cual, como os digo, puede ser muy útil en ciertos casos, sobre todo de manipulación de ciertos datos o de navegaciones múltiples. En el caso del historial de navegación, para usar el historial de navegación, si tenemos una aplicación SPA cualquiera, por ejemplo, no necesariamente con React, aunque claro, evidentemente esta aplicación, este historial es aplicable para cualquier aplicación, incluyendo la de React, podemos usar esto también para crear el estado, al igual que hablábamos antes de React Router, que podíamos pasar un estado. Utilizando esta API también podemos pasar un estado que puede ser absolutamente cualquier objeto. Podemos pasar cualquier objeto que necesitemos de un punto a otro, porque esto se enviará directamente por JavaScript, incluyendo en el propio navegador. O sea, si tenemos nuestra propia SPA o tenemos una SPA hecha de React o de Vue o de cualquiera, podemos utilizar el push state y este estado para poder pasarlo a través de cualquier punto en nuestra aplicación. Hay que tener en cuenta que cada cambio de estado va a generar un evento que se llama pop state, que es útil por si queremos tener algún interceptor, como en el caso de las peticiones, pero que tenga en cuenta el cambio de rutas. Si queremos ver cuándo se cambia una ruta, podemos utilizar un listener windows.onPopState que nos diga globalmente si ha habido un cambio de ruta. Vale. ¿Por qué es importante el historial, la API de historial tal cual? Pues tal y como hemos dicho, la API de historial tiene la ventaja de que se integra directamente con React Router. Y Browser Router implementa directamente la API History dentro de su propio componente. De forma que nosotros podemos usar Push State y Replace State de forma indirecta. Cuando usamos un link o un nav link, estamos haciendo Push State. Realmente, internamente. Estamos haciendo un push state generado por link of navlink, y el state, ese que recordamos nosotros que le mandamos como un objeto en el capítulo, en la lección anterior, realmente eso es un push state con eso de estado, pero que se introduce dentro del componente de React, que es realmente lo que nos interesa. En el caso de un redirect, pues un redirect, el componente redirect actuará como un replace state. En vez de hacer un push state, reemplazará el estado actual en el historial. Y estos cambios dentro de React Router, o sea, esta integración, está gestionada por una librería externa, pero relacionada con React Router, que se llama History. Que esta librería implementa no solamente las ventajas del History de HTML5, sino también las ventajas de React, de forma que podemos hacer, como lo que hemos comentado antes, introducir el estado no solamente en la página donde se encuentra, sino también en el componente concreto. Aquí podéis ver perfectamente cómo funciona el historial de History de React Router, y como podéis ver se parece mucho a la API de HTML5. O sea, tenemos un length, tenemos un push, que es un push state, tenemos un replace, que es un replace state, tenéis un go back, un go forward, que es prácticamente un back y un forward.
Y luego tenemos otro tipo de métodos un poco distintos, como por ejemplo el block, que lo que nos permite es evitar la navegación, para que no se pueda navegar. En plan, se prevenga la navegación a nivel interno de React mientras se utilice dicho método. Aparte, tenemos también otro que es muy importante, como por ejemplo el objeto location, que el objeto location nos dirá dónde nos encontramos y nos dará una serie de propiedades que podéis ver ahí. Esas propiedades son importantes porque nos darán los search, nos darán los hash, nos puede servir para la navegación dentro de la propia página en la que nos encontramos, y también una action, que será la acción que se está llevando a cabo en este momento durante la navegación. Vale. Llegados a este punto, creo que es importante, una vez hemos hablado ya tanto de React Router y de sus maravillas, preguntarnos cómo podemos movernos por la aplicación sin necesidad de tener algo renderizado, de obligar al usuario a pulsar. Si nosotros hacemos una acción y queremos desplazarnos de esa página a otra página, porque es parte del ciclo de vida de dicha acción, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues esto podemos hacerlo gracias al history del que hemos estado previamente hablando, al objeto history que implementa la interfaz history de HTML5. Sin embargo, el método va a diferir dependiendo de que usemos componentes de clase o componentes funcionales con los nuevos hooks. Todavía no hemos visto hooks, pero podemos hacer una pequeña introducción, podemos ver cómo usarlo simplemente y explicarlo luego en más detalle. Pongamos por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de navegación utilizando un componente funcional. En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es decir, vale, de acuerdo, tenemos dentro del componente funcional otra función que lo que hará será simplemente que cuando pulse el usuario se haga una petición a un servicio, es una cosa bastante habitual, y cuando se haga una petición a este servicio y ya esté procesado lo que sea, se hará un push a una página. Como podemos ver, el history viene a través de propiedades porque han sido inyectados, porque si está dentro de browser router, automáticamente cualquier componente dentro de browser router en sus propiedades tendrá inyectado el history, de forma que podrá usarlo directamente desde sus propiedades para poder acceder. Este es el mejor caso, el caso más completo, porque funciona tanto para componentes funcionales como para componentes de clase. Un componente de clase que esté dentro de un browser router también tendrá el history inyectado dentro de sus propiedades y podremos usarlo directamente desde las propiedades. Sin embargo, utilizando un componente funcional, podemos usar un hook, que es el hook useHistory. useHistory es un hook de React Router que lo que nos da directamente es acceso al history, aunque el componente no se encuentre directamente dentro del router. Si el componente se encuentra directamente dentro del router, no es necesario pasar el history a través de las propiedades infinitamente. Podemos tener el componente de manera funcional utilizando hooks, llamar al hook useHistory y ese history actuará de la misma manera que actuará el history por propiedades. Para resumir lo que hemos visto en este capítulo, el routing implica no solamente mostrar condicionalmente los componentes, sino gestionar toda la navegación, recuperar el historial, mandar los parámetros, recuperar los parámetros, procesarlo. Aparte, gracias a la API de History de HTML5, también podemos manipular el historial del navegador de forma que no tenemos por qué basarnos solamente en el uso de la propia navegación real, sino que podemos generar entradas fantasmas que repliquen una navegación que también es, en cierta manera, fantasma. React Router tiene además una implementación de esta API a través de su librería no oficial, pero relacionada a History. Bueno, sí, no es oficial de React, pero sí es oficial de React Router, pero es un módulo aparte que cargar. Y la navegación en React también es posible gracias a o la inyección de propiedades del router, como hemos visto antes, ¿no? Como se puede inyectar el history a través de, como es inyectado a través de las propiedades el history, o simplemente a través de un hook si tenemos un componente funcional. Espero que os haya gustado este capítulo y veremos mucho más sobre esto y otras cosas en el siguiente capítulo donde veremos portales de React.